yo miraba por el retrovisor y decía, no, hasta que vuelva a ver yo este paisaje, o mi casa, o a mis padres, o a mis amigos, no sé cuánto tiempo va a pasar, porque yo no iba a hacer 1 año y medio, 1 año, 3, no. Cuando lo pensaba era como, ostras, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero siempre puedes volver. En general, es muy importante sonreír. Creo que las sonrisas abren muchas puertas. Aunque estés hasta el pelo, sonríe. Sé muy humilde. El primer tortazo de humildad es el mejor porque te pone en tu sitio. Y hay muchos lugares, como las fronteras, donde tú no tienes poder, donde lo tiene una persona que puede estar de mejor humor o de menos, caerle mejor o peor. Utiliza tu sonrisa, que es una llave. Tómatelo todo con mucha calma, relativiza mucho, porque no sirve de nada estar viajando enfadado. Buenas, Alicia. ¿Qué tal? Gracias por venir. Un placer. Hasta Barcelona. Un gusto venir a la ciudad de Te ha esta costado, luz. ¿no? Te ha costado hoy. Hoy nos ha costado porque hay cositas con el tren. Pero mira, ya estoy aquí, hay una luz maravillosa. Barcelona siempre es un gusto venir a pasear y he tenido la suerte de poder hacerlo un lunes, así que fantástico. Muy bien. Oye, ¿cómo se mezcla el tema de haber sido la primera mujer de habla hispana en haber dado la vuelta al mundo en moto con el mundo social? Pues mira, fue la puerta por la que me empujó la vida para mezclar los viajes con la acción social a mi nivel, es pequeñita. Porque durante la vuelta al mundo siempre me ocurrieron cosas buenas y si me pasó alguna mala no me acuerdo, y las personas siempre me ayudaron, siempre estuvieron ahí ayudándome. Yo decía que hay un ángel en todas partes que te va a echar una mano. Y cuando regresé, todo esto lo pensé, ¿no? Lo medité, y en el siguiente viaje dije, ¿cuál va a ser mi manera de devolver este buen rollo al viaje? ¿De qué manera puedo devolver esta buena energía para que siga fluyendo? Y fue siempre de manera casual, hablando con unos amigos, me dijeron que si podía echar una mano a dar a conocer un tema de una ONG, y dije, venga, pues lo que puedo hacer desde mis redes sociales lo haré. Y la verdad es que para mí fue un éxito. Y eso me ha ido pasando viaje tras viaje. Ha habido momentos muy bonitos, he estado ayudando a la Fundación Andrés Marcio de enfermedades raras de los niños, he colaborado y les he echado una mano en lo que he podido con Cris contra el cáncer, con unas cuantas, pero sobre todo una de ellas que guardo muy en el corazón y fue un viaje increíble. Desde Etiopía hasta Ciudad del Cabo estuve con la ONG Amigos de Silva, ADS. Lo conozco a Paco. Sí, que bueno, es que Paco es un crack, sí, es un crack, es una qué tío, máquina. es una máquina. Y tuve la suerte de conocer a uno de los de la ONG, de hablar con ellos y de decirles, ¿por qué no recaudamos fondos para la creación de pozos de agua? Pero sobre todo era contar lo importante que es un pozo de agua, lo importante que es el agua en sitios donde no la hay, porque tiene que ver, al fin y al cabo, que es por donde yo iba, que cojo así un poco el tema más que feminista, femenino, que era el de las mujeres en África. Las mujeres en África son las encargadas de ir a por el agua. Caminan de media unos 20 kilómetros al día con 2 bidones de 12 litros cada una. Y algunas son niñas más que mujeres. Sí, y la mayoría son niñas. Y estas niñas dejan de ir al colegio por ir a por el agua. Y Amigos de Silva lo que hace es pozos de agua, entre otros sitios, en los colegios, para que puedan llegar allí, dar clases y luego irse con el agua y con la lección aprendida. Y eso hace que estas mujeres, estas niñas que serán mujeres, aprendan a leer, a escribir y en un momento dado a valerse por sí mismas. Entonces me pareció que era un círculo tan bonito unir el agua, que es uno de los derechos fundamentales, con la educación y sobre todo con la educación femenina y en parte también con el empoderamiento de estas mujeres, que bueno, se abrió así el cielo y dije, me voy a África, voy a hacer este viaje, pero quiero estar con vosotros. Y como hago en todos los viajes, estoy en el sitio donde esto sucede, ayudo y explico a la gente durante el viaje que estoy recaudando fondos para esto en concreto. Y bueno, 6.000, 12.000, 3.000 euros, lo que se pueda, pero siempre es un poquito y sobre todo dar un poco de visibilidad a estas pequeñas empresas. ¿Y en qué zona estuviste, te acuerdas o no, de Etiopía con lo de Amigos? Creo que se llamaba, igual te digo mal el nombre, Gublat. Era en el sur, oeste, muy pegadito a la frontera de Sudán del Sur. Cerca estaban haciendo una presa, que me parecía muy loco, o sea, están haciendo una presa a 100 kilómetros y aquí están comiendo tierra, porque es que
Madre No, mía. lo que es alucinante ahí en Etiopía, nosotros ayudamos también a hacer varios pozos en el norte, en una zona que se llama Muketurri, que algunos los hizo Paco. Y claro, es la leche pensar que hay sitios que son desiertos, pero que a menos de 15 metros pueden sacar agua y no tienen ni idea de cómo hacerlo, ni tienen los medios ni las herramientas para hacerlo. Y cómo les puede cambiar la vida solo Hombre, 15 metros bajo sanidad, tierra. más comida, vegetal, Colegios. los animales también mejor cuidados, Sí. pero es que además colegios, aprender a leer y a escribir, que es que me parece fundamental y sobre todo también la sanidad, pero eso es muy importante. Pues ¿sabes qué hice de Zahorí? Ah, sí. Sí, 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 es muy divertido porque teníamos que buscar en otros, ese pozo del colegio era el que estaban perforando, que estuve con Paco y con me va a matar cuando diga mal su nombre, se me ha ido ahora mismo, bueno, ahora te lo diré. Luego lo dices. Y me dijeron, no, y claro, yo les preguntaba, digo, pero ¿cómo sabéis dónde hay agua? Entonces me contaba Paco que al principio tuvieron que pagar a geólogos, gente que sabe cómo se hacen estas cosas y dónde está el agua, pero que les resultaba carísimo y que decidieron tirar por el lado de los zaorís, que son esas personas que van con un palo y van notando las vibraciones y el palo se mueve. Bueno, pues yo lo hice con 2 electrodos, que son 2 palitos así alargados de metal, los apoyaba en los puños, no los agarraba, los apoyaba, iba caminando y de repente hacen y se juntan. Voy marcha atrás, se van. Vuelvo a pasar, vengo por este lado y ya les digo, creo que ahí hay algo. Bueno, pues puse una piedra y por donde pasaban, efectivamente, y con Paco con el palo de Zahorí se le levantaba. Yo, pero es que no me lo puedo creer. Y ahí perforaron un pozo y tuvo agua. Qué fuerte. O sea, es increíble lo alejados que estamos de la naturaleza en muchas ocasiones. Bueno, es que las grandes ciudades ya no existe la naturaleza. Es verdad. Antes hablaba con Andrés Torres, que es un chef y que está en Global Humanitaria, que si el apagón en una gran ciudad como esta o Madrid hubiera durado una semana, las grandes ciudades se irían a pique. Porque en los pueblos la gente sabe manejarse, ¿no? Tiene su cultivo, sus animales y tal. Y aquí es... Y conoce al de la caseta de al lado, al de la finca del otro lado, al que tiene huevos, al que tiene... En fin, y hay mucho trueque. Yeah. Y sin embargo aquí casi no conoces al del tercero, aunque vivas en el cuarto. Oye, y decías que no te acuerdas de nada malo que te ha pasado en esos viajes. Seguro que de algo te acuerdas. Pero... Digo, en materia, digo como mujer, porque entiendo que como mujer en según qué países es más arriesgado, o al menos lo parece, ¿no? Para muchas personas que digan, no, me voy a ir a... No sé. Es como que te tienes que atrever. Te voy a poner un ejemplo y vas a entender perfectamente lo que pienso de ser mujer viajando sola. Vale. Imagínate que nos vamos tú y yo y estamos por ahí 3 meses con las bicicletas, las motos o lo que tú quieras. Y a ti te crece la barba, claro, estamos de camping, de hotelucho, yo las uñas fatal, el pelo no sé cómo, y llega un momento que necesitamos beber agua y llegamos a un pueblo. Y te digo, bueno, vete tú por ahí y yo me voy por aquí a ver quién nos da agua. Y cada uno va llamando a una puerta. ¿A quién abren primero? Bueno, yo diría que a la mujer, ¿no? Bueno, pues ahí te voy a explicar por qué. Los hombres tenéis una carga de agresividad que no tenemos las mujeres, es así. Y me abrirían a mí antes que a ti, porque cuando miraran por el agujerito dirían, hombre, entre abrir a este señor y a esta chica, pues me fío igual, más. Claro, esta mujer no va a venir a hacerme nada, así en principio. Pero a lo mejor al mirar a un hombre dicen, ¿y si no tiene buenas intenciones? O sea, fíjate qué cosa tan tonta la diferencia entre un hombre y una mujer. Y a mí lo que me ha pasado durante el viaje es que han visto en mí eso. Me han abierto todas las puertas, me han ayudado y el machismo en muchas ocasiones me ha ayudado porque, pero ¿cómo que vienes sola? Pero no, yo te acompaño, yo te traigo, yo te dejo, yo te no sé qué, no te preocupes, toma mi teléfono, si te pasa algo, desde el día 1 hasta el último día y por todos los países, por países más pobres y por países más ricos. Cuando aterricé en Los Ángeles me fui con la moto a ver Hollywood Boulevard y dejé mi moto aparcada entre unas Harleys enormes que la gente me miraba así como diciendo, mira esa valiente que se atreve a meter ahí la moto entre estos tierracos así. Bueno, pues se acercaron a mi moto, me preguntaron que qué hacía ahí, de buenas, les conté que estaba dando la vuelta al mundo, que no sé qué, no sé cuánto, que la moto, claro, vieron que era matrícula europea, alucinaron y me dieron un número de teléfono y me dijeron, si te pasa por cualquier cosa en nuestro país, llámanos. O sea,
ese es el nivel que Somos he vivido las yo. águilas de... Sí, los ángeles de no sé qué. Ese es el nivel que he vivido yo de viaje. Todo el mundo me ha ayudado y me han echado una mano. Es verdad que ha habido países, por ejemplo, yo tengo un muy mal recuerdo de Egipto. Egipto eran como unas semanas antes de la primavera egipcia, había muchos controles de militares, policía, llega un momento que ya no sabes si es militar, policía o qué, que me paraban continuamente, cada 20 kilómetros, 30 kilómetros paraban, me pedían la documentación y pese a ir con la ropa de la moto, que ya ves tú lo sexy que va una, vamos, con la cordura, la chaqueta, el pañuelo por aquí, el casco, los guantes, cuando les entregaba documentación o tal, me tocaban la mano de una forma muy desagradable, o de repente notaba algo en el cuello y me estaban toqueteando el cuello y yo, pero bueno, me tuve que comprar un pañuelo y ponérmelo cada vez que me quitaba el casco porque me molestaban. Y fue un país muy desagradable por eso. Ese fue un momento que no lo pasé bien, que fueron muy respetuosos, si había otra persona a mí no me hablaban directamente. Y eso en general en todo el país. Eso en general en todo el país. Pero luego ibas a los hoteles o a las poblaciones chiquititas, porque con la moto me recorrí muchos sitios, desde Alejandría hasta Asuán, y allí, sin embargo, el trato más cercano de la gente fue mucho más agradable. Y en Sudán, que también es un país musulmán, fue maravilloso. Tienen más libertad, o tenían en esa época, en 2011, más libertad que en Egipto. Entonces, también todo depende un poco de la situación político, económica, social que tenga cada país. Pero es verdad que ahí no lo pasé bien. Y siempre he tenido mucho cuidado de decir que estoy sola, de que se note que voy sola. Siempre he sido muy discreta, he intentado guardar la moto en sitios donde no llamara la atención, y cuando he estado en un hotel varios días he pedido por favor que si viene alguien que me avisen, que suban con esa persona si es un hombre. Y en India también tuve un pequeño incidente. ¿Qué te pasó? Pues mira, tenía que mandar la moto a Australia y estuve mucho tiempo, estuve como 15 días en Chennai, y estuve hablando con una agencia de transporte para ver cómo podía mandar mi moto, si en barco, si en avión, de qué manera. Y cuando ya terminaron todo el papeleo, que me tuvieron una semana yendo a la policía, al inspector de policía, a hacerme una entrevista y preguntarme las mismas cosas todos los días, por fin el señor se convenció de que yo no era traficante, de que no era drogadicta, de que no era nada, y fuimos a por mi moto para que ya le dieran el visto bueno y poder embarcarla. Bueno, pues yo fui a la agencia y les llevé un regalo, les llevé un elefante muy bonito se habían portado muy bien conmigo, me habían estado dándote, aguantándome todas las mañanas, hablando con el inspector, y les llevé un regalo en agradecimiento. Y el jefe, que era el que menos había estado conmigo, ya me dijo, bueno, igual me paso por tu hotel para despedirte por si necesitas algo. Claro, tenían toda mi documentación. Y yo, no hace falta, de verdad, si es que no es necesario, si yo es que... No, bueno, total, que cuando fui al hotel le dije al de recepción, si viene alguien, por favor, me llama por teléfono y acompaña a esta persona hasta la puerta de mi habitación y no se mueve de ahí. Efectivamente. Apareció. 2 días antes de irme apareció este señor, me llamó el de recepción, que sube, madam, que sube no sé quién, no sé cuánto. Digo, pues sube tú también. Llegó el señor, la puerta de la habitación ya la tenía yo abierta, no tuve que llamar, y yo estaba esperándole en la puerta. Sí, no sé qué es que te traigo, muchas gracias, sí, no sé cuándo. Que a lo mejor necesitas un masaje, que estás muy estresada. Y yo, no, en serio. Digo, no, yo no necesito nada. Bueno, pero igual un no sé qué de la Ayurveda y no sé qué rollos me contó yo. Que no, o sea, yo sin moverme de la puerta, que yo no necesito nada. Y al fin, bueno, vino el de la recepción, se quedó ahí a unos pasos por detrás esperando. Y al final el tío lo que me dijo, ¿tienes un cigarro? Digo, no fumo. Y se fue como un poco enfadado. Sí. Y aparte de eso, movidas ya con, digamos, a nivel de dificultades personales, a nivel de dificultades técnicas que te hayas encontrado en tus... Porque claro, ir con una moto por todo el mundo, en algún momento habrás tenido una movida de que pinchas en un sitio que no hay nadie, o que hace un frío que te pelas. La movida que más miedo, que ahí sí que pasé miedo de llorar, fue en la frontera de México con Guatemala, en un sitio que se llama Tapachula. Sí, Venía de hacer un reportaje en una fábrica de biodiesel, que era una línea recta, enorme, el mar detrás de mí, y iba conduciendo, iba mareada. Digo, qué raro que me mareé yo en moto, pero ¿cómo te vas a marear conduciendo? Y cuando llego a la entrada de Tapachula, que había un semáforo y una pick-up gigantesca delante de mí, noto que el suelo empieza a hacer así. Yo, ¿qué está pasando aquí? Agarrada así a la moto.
Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de repente cuando me fijo y como que no hay ni un pájaro, todo está en silencio y de repente empezó el suelo a moverse de lado a lado y ya me di cuenta, un terremoto. Hostia. La pick-up que tenía delante pegaba botes de 3 metros, los edificios eran como papel de fumar, una viga gigante que ponía Walmart se movía como un péndulo. Ahí sí que pasé miedo, me agarré a la moto, empecé a gritar, por favor, ayuda. ¿Qué ayuda? Está todo el mundo en las mismas, estaba todo el mundo como, sí, sálvate tú. Y bueno, yo creo que debió durar como 1 minuto, que a mí se me hizo como 1 hora. Sudé todo lo que pude de los nervios, no me pude ni quitar el casco, ni poner la pata de la moto, nada, ¿eh? Horrible. Y ya cuando de repente, ¡bum!, todo eso para, ya pongo la pata y había un señor al lado que estaba barriendo la carretera, estaba agarrado a la escoba. Y le digo, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, ha sido un sismo. Y digo, ¿un sismo? Un sismito. Un terremoto en toda regla, que fue un 7,6. Fue muy grande. Y al momento me empiezan a llegar WhatsApp de mis amigos desde España, ¿dónde estás? Hay peligro de tsunami, sal de ahí. O sea, y encima no me daba tiempo ni a coger aire. Y ahí fue un momento que lo pasé realmente mal y que cuando terminó todo esto me eché una llorera de los nervios y mucha más gente que había a mi alrededor, porque no podía, o sea, fue una tensión muy heavy y además las fuerzas de la naturaleza, que es que te sientes como una pulguilla, que no puedes hacer nada. Y otra vez en Alaska, si me enrollo me lo dices. No, para eso estás aquí, para hablar. Y otra vez en Alaska, cruzando el círculo polar en una pista tremenda que estás encima del permafrost, que no hay ni vegetación ni nada. Ahí iba con otros motoristas españoles que nos encontramos en Alaska y empezó a venir una tormenta y de repente ahí llega la tormenta, te cae y no te da tiempo ni a decir hola. Unas nubes, unos rayos que caían ahí al lado y ahí al lado. Y tú diciendo, madre mía, paramos porque había unos que llevaban una camarita aquí encima y nos dio miedo a quitársela. Y bueno, empapada, ya toda mojada por dentro, por fuera, los guantes chorreaban y me dice el de al lado, Alicia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y yo, estoy encabronada porque no veo nada, tengo todas las gotitas y él se me moja el casco por dentro. Y el otro me decía, a mí en la mili me enseñaron a mirar entre las gotitas. Y yo, pues yo no he hecho la mili. Y me hizo un rayo, cayó un rayo ahí, hizo y me dio un calambrazo, un rayito en el dedo. ¿Ah, sí? Sí, que dije, ahora mismo la naturaleza me ha dicho que respire hondo, que me calme y que esto, no, o sea, que esto va a continuar y que te lo tomes de otra manera. Y ahí fue como también dije, hasta aquí, no puedo no voy a dar señales para que me persigan los rayos. Sí, no. Y ahí también fue un momento de miedo de decir, ostras, estás en medio de la nada y te puede caer un rayo y ahí te has quedado. Y además a ver quién te viene a buscar. Entonces yo creo que he pasado más miedo con la naturaleza que con las personas. Ya. Pues nosotros ahora justo con la productora estamos haciendo una peli que ya la hemos rodado, estamos en montaje, de 2 niños de Guatemala que salen de Tapachula e intentan subirse al tren de la bestia para llegar a Estados Unidos. Hicimos todo el viaje de sur a norte de México. En el tren. En el tren. Es un tren de mercancías. No es de mercancías. Sí. Y la gente se sube encima en donde puede y pasan 1000 cosas. No me extraña. En el viaje. Menuda aventura. Sí, aventuritas. Pero tela, ¿no? Oh. Bueno, los que han estado ahí rodando ha sido duro. Sí, ha sido duro. Oye, yo también de ver la realidad. Me apunto a alguna de estas, si necesitáis apuntas, gente. ¿no? Sí. Me apunto. Y luego a nivel de proyectos también has colaborado, hiciste algo para donar fondos en la guerra de Ucrania, has hecho del cáncer, sí. ¿no? Luego voy haciendo cositas. ¿Qué te cuesta más? Humildes. ¿Conseguir concienciar a la gente para que suelte la pasta o los retos deportivos que haces en moto para conseguir la pasta? Me cuesta, ¿no? La gente, fíjate, yo creo que el colectivo de los motoristas son bastante generosos y es gente como que se implica mucho en muchas causas. Es verdad que yo pido poco, vamos, ha habido gente que me ha dado 200 euros, ha habido, que no me ha dado a mí, que ha puesto 200, y hay gente que no tiene tanto dinero, pero 5 euritos ya deja. O sea, siempre hay gente que da un poquito, que eso al final muchos poquitos, que es lo que yo digo, siempre hacen un muchito. A ver, lo que me cuesta mucho es a través de redes sociales llegar hasta tocar tu fibrita para que
que te quites de la cerveza o Ya. te quites de... Eso cuesta, pero no por la gente, sino por cómo funcionan las redes sociales. Es complicado, no es una cosa directa que tú estés viendo. Bueno, en mi caso sí, me están viendo a mí y yo se la meto ahí de golpe, pero eso es lo más difícil. Los retos que hago, pues es que al final es lo que quiero hacer. Entonces sí, me cuestan, pero es parte del juego. Y además me gusta que cuesten. Y cuando haces algo así que te ha costado mucho pasar por ahí con la moto o cruzas una frontera que es complicada, luego es como un poco, te haces un poco así, ¿no? Empoderarte, vale, ¿no? si ya lo he conseguido. Y entonces eso como que me hace crecer un poco más. Pero no, la gente, yo creo que en España, en Sudamérica, en el mercado, las personas de habla española, que es con la mayoría de la gente que me sigue, creo que somos gente muy generosa. No sé si será por la forma de vida que tenemos, por el idioma, que parece que no, pero nos hace tener estas raíces y entendemos la vida de los demás de una manera diferente. Entonces creo que somos bastante solidarios y en el mundillo de las motos creo que también. Sí. Más, ¿no? Parece. Hombre, me encantaría poder llegar a más gente y tener mucha más fuerza y más potencia y conseguir más. Pero bueno, creo que pues eso, que con poquitos que hagamos mucha gente, al final se consiguen grandes cosas. Claro. ¿Y en Latinoamérica has hecho algún proyecto social también? Hice cuando emprendí el viaje de vuelta, por así decir, desde Nueva York hasta Ushuaia, allí hice, porque me llamaron, allí fue donde empezó todo, me llamaron de una ONG de Perú, porque tenían un grupo de motoristas, a ver si... justo iba a ser la época de Navidad cuando pasaba por Perú, que si sorteaba mi casco. Que yo les dije, hombre, mi casco está sucio, asqueroso, me quedo sin. cutre. Digo, voy a intentar que me manden desde España un casco nuevo y lo podemos, no sé si era una subasta, bueno, algo. Y al final conseguí el casco, conseguí un montón de juguetes, gente que donó y lo pudimos entregar, era para un orfanato allí en Perú. Y ahí fue donde me dije, ostras, si tengo el poder de hacer algo, ¿no? Voy a utilizarlo. Y después estuve también en Perú, en Lima, con una asociación que se llama PACMA, que era para mujeres maltratadas, que estuve dándoles una charla. Ellos me pidieron, vente a dar una charla, entonces yo arrastré a toda la gente que me estaba siguiendo en esa parte del viaje y muchos que estaban allí en Perú vinieron conmigo a verlo y hicieron sus donativos y también se supo, ¿no?, que existía... lo supo más gente, que existía esta ONG que estaba ayudando a estas mujeres. Y ahí fue el germen de todo lo demás que he hecho. ¿Y luego has dado charlas también en cárceles, puede ser? ¿Y eso cómo surgió, cómo ha sido y cómo pues fue también, la experiencia? Por una ONG que trabaja con los presos para la reinserción, que uno de sus componentes es motorista, me seguía y tuvo la oportunidad de hablar conmigo y me lo propuso. Oye, cuando vengas a Madrid, ¿te importaría ir a dar charlas a las cárceles? Y yo, pero ¿cómo voy a dar una charla de viajes en una cárcel? Gente que no se puede mover y que está ahí encerrada. Que sí, que les va a venir muy bien, que ya verás. Y entonces estuve en la Modelo, en la de... esta que está en la Sierra de Madrid, no, estuve en 3 o 4 y la que más me impactó, bueno, me impactó todo mucho porque en Alcalá de Henares también estuve metiendo la moto entre las rejas y por los pasillos, impresionante, y además me decían, no hables con los presos, tú no les preguntes que son todos inocentes, y yo, pero ¿cómo no voy a preguntar si estoy aquí y soy periodista, necesito saber? Y efectivamente pregunté a 3 o 4 y ya no pregunté más, porque además me pareció como muy increíble las historias que me contaban, ¿no? Uno, digo, pero ¿tú por qué estás aquí? Un tío simpatiquísimo, súper majo, no sé qué, que me ayudó con la moto, la subió al escenario, tal. Digo, ¿y tú qué haces aquí? No, yo es que ha sido un error judicial porque dicen que maté o no sé qué, y yo, ¿sabes? Me iba dando todo. No preguntes. Sí, me decían los funcionarios, no preguntes porque... Pero fíjate, me impactó muchísimo cuando estuve en la cárcel de mujeres, en los bloques de mujeres, porque ahí había muchas mujeres con niños y allí la inmensa mayoría, el 99,9% de las mujeres que había, estaban encerradas por delitos contra la sanidad pública, es decir, por haber pasado droga de un sitio a otro, por hacer de mulas. Y con ellas hablaba y se me caían las lágrimas porque te contaban, no, yo es que claro, necesitaba que mi familia tuviera dinero y entonces me ofrecieron traer cocaína. Ellas, muchas no sabían ni siquiera, bueno, todas, no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo ni dónde se estaban metiendo. Les habían contado una historia y probablemente eran mujeres que utilizaban no realmente para traer droga, sino para
hacer como de liebres Despistar o... para que lo gordo pudiera entrar. Y esas mujeres les tenían luego además asustadas porque decían que si no hacían esto, que si no lo volvían a hacer, o que si no lo volvían a hacer, iban a ir contra la familia que tenían en el país de origen. Entonces esas historias ya te revuelven un poquito más, más que uno te diga que ha sido un error judicial y otro decía que estaba ahí porque es que su madre de pequeño le pegaba y entonces él, pues, por eso pegaba a él, esas cosas, ¿no? Que dices, no me convence tanto. ¿Y qué es lo que les explicabas? Pues les contaba, tus viajes en les moto contaba mis y viajes. retos y... Claro, pero yo les decía, digo, pero ¿cómo les cuento a esta gente que estoy por ahí que estoy pululando por el mundo? Entonces, bueno, pues decía, a ver, voy a hablar de mi viaje y, por ejemplo, este viaje que he hecho por América he estado en Perú. ¿Quién hay aquí que sea de Perú? Yo. ¿Y quién hay aquí de México? Yo. ¿Y quién hay aquí? Digo, venga, pues os voy a poner un vídeo a ver si reconocéis los sitios. Y entonces, bueno, les ponía el vídeo en el que hablaba con una voz en off de lo que estaba haciendo, de los sitios por los que pasaba, y lo que mantenía con ellos era también un poco una charla sobre sus países de origen, que a lo mejor hacía pues 20 años, 15 años, 10 años que no estaban. Entonces fue como mi manera de hilarlo un poco, de hacerles recordar lo que era estar en su país en libertad. ¿Y lo de las motos y el periodismo, qué va primero y de dónde salen? ¿Motos entiendo que te viene de familia o no? Bueno, por ahí. El periodismo es lo primero. Yo hice la carrera de periodismo y lo hice porque mi padre también es periodista dedicado al mundo del motor, porque él es piloto, piloto de automovilismo, fue campeón de España. Entonces yo toda mi juventud, toda mi niñez, me he criado en los circuitos y teniendo mucho que ver con el automovilismo. Probaba coches, hablaba de ellos, trabajaba para varias revistas, para televisión y bueno, de ahí me viene la rama del periodismo que tenga que ver con el motor. Y lo de la moto y dar la vuelta al mundo en moto fue un cúmulo de casualidades que se fueron alineando. Fui a hacer un curso de off-road con una moto de trail. Ahí conocí a una persona que estaba haciendo unos documentales sobre los españoles en Inglaterra, sobre todos los españoles que llegaron allí con la Armada Invencible y todo lo que pasó. Y me ofrecí para grabar la voz en off de ese documental. Él tenía una moto, iba a hacer un viaje por el mundo en moto y necesitaba un periodista que documentara, que editara, que grabara y que tuviera contacto con los medios de comunicación. Entonces me dijo, oye, tú con esa moto puedes hacerlo, ¿por qué no te vienes conmigo? Y dije, pues venga, pues me voy. Iba a hacer la vuelta al mundo con él, pero a los 3 meses estaba un poco harta ya de su comportamiento y me separé y continué yo sola. Y además fue mejor, porque hice un viaje sola y fue el primero que hizo una española sola, porque hay otras españolas que han viajado con sus parejas, han hecho vuelta al mundo también. No muchas, 2 o 3, pero lo han hecho. Y sin embargo, todavía fue mejor para mí, ¿no? Más reto. O sea que fue accidental el llegar ahí, ¿no? De refilón. Sí. Y luego te ha ido cambiando la vida de ahí a... Y luego he continuado. A retos con temas sociales por medio. Sí, pero ya te digo que lo del tema social vino de hacer la vuelta al mundo, de que me pidieran que hiciera algo por los demás y que me pareció tan bonito y como tan satisfactorio que no quise dejar de hacerlo. Entonces me parecía un complemento perfecto para mis viajes personal, que además luego ayudaba a más gente, fantástico, pero empezó un poco como por egoísmo, ¿no? Por devolver al viaje lo que me había dado. ¿Y tenías curiosidad por el viaje? O sea, por viajar, o fue, me han dicho esto, me apunto ahí a lo loco y luego te interesas por el viaje, ¿no? Nunca había pensado en dar una vuelta al mundo en moto y en moto menos, pero yo ya viajaba con mi mochilita, había estado en India, había estado en Marruecos, había hecho muchas cosas desde que tengo, yo creo que 15 años, que ya me dedicaba a organizar viajes de esquí para poderme ir a esquiar yo a Francia, ahí ya estaba viajando. Porque al fin y al cabo eran viajes que hacías en autobús. Y después empecé a viajar por India con un amigo que es fotógrafo, Juan Antonio Muñoz, y por Marruecos a hacer carreras de orientación en 4x4. Y siempre me ha gustado, he sido muy curiosa. ¿Y no te impresionaba el tema de decir, bueno, me voy en moto por el mundo?
Al principio, Sí, digo, claro. luego te habrás acostumbrado, pero No, sí, en el primer sí. momento. En el primer momento tuve mucho vértigo y al principio era todo como muy jajajiji, pero en el momento que estás encima de la moto y sales de casa y dejas todo atrás, y yo miraba por el retrovisor y decía, no, hasta que vuelva a ver yo este paisaje, o mi casa, o a mis padres, o a mis amigos, no sé cuánto tiempo va a pasar, porque yo no iba a hacer 1 año y medio, 1 año, 3, no. Yo me iba y no tenía ninguna fecha, no tenía billete de vuelta, no tenía nada. Entonces era muy raro y daba como, cuando lo pensaba era como, ostras, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Pero siempre puedes volver. Siempre, y mi madre me lo dijo, me dice, hija, tú no hagas ninguna machada, que no hace falta. Cuando un día Sí. tal, pues te Si tienes que volver antes de terminar, vuelves. Si tienes que, lo bueno es que me gustó tanto que continúe, pero sí, al principio me daba mucho vértigo. Y esos 3 primeros meses que los hice acompañada, bueno, fueron un reto, pero sobre todo el día que dije, tú te quedas aquí, yo me voy por mi cuenta. O sea, no quiero esta situación más, quiero hacerlo. Ahí también fue otra vez otro... Como cuando te tiras por una montaña rusa, que pero que luego no pasa nada. Y vas subiendo y bajando y dices, ¡ay, qué divertido! Pues eso, al principio, la cuesta arriba, te va como dando cosa. Cuando llegas arriba dices, ¿por qué me habré subido en la montaña rusa? Y ya cuando te tiras, los primeros instantes te da un miedo atroz, pero luego ya te divierte. ¿Alguna recomendación para gente que como que tenga curiosidad o ganas de viajar, pero le dé un poco de yuyu? ¿Algún consejo práctico para arrancar? El consejo práctico es marca una fecha en el calendario. No esperes a tenerlo todo ordenado, todo recogido. O sea, si esperas a que termine ese trabajo, a que te avisen del otro que has hecho una entrevista, a que tu hijo cumpla 10 años, y si nunca lo vas a hacer. La historia es decir, el día 5 de mayo del 2027 me voy. Aunque luego vuelvas antes de lo que pensabas, pero pon una fecha, porque si no, nunca va a llegar ese día. Siempre hay algo que nos impide dar el paso. Eso yo creo que es el consejo más grande que puedo dar. Y si viajas sola o solo, consejos prácticos para lidiar con cada país o en general. Pues mira, en general es muy importante sonreír. Creo que las sonrisas abren muchas puertas. Aunque estés hasta el pelo, sonríe. Sé muy humilde. Al primer tortazo de humildad es el mejor porque te pone en tu sitio, y hay muchos lugares como las fronteras donde tú no tienes poder, donde lo tiene una persona que puede estar de mejor humor o de menos, caerle mejor o peor. Utiliza tu sonrisa, que es una llave. Tómatelo todo con mucha calma, relativiza mucho, porque no sirve de nada estar viajando enfadado. Te vas a perder un montón de cosas. Entonces, sonríe, tómatelo todo con mucha calma y piensa que eres el último mono de todo, porque el poder lo van a ejercer otros, y hasta la persona que no te imaginas, ¿no? Te va a putear, no sé si se puede decir, te va a putear, claro. Te va a putear si puede. Hay gente que no, pero como des con la persona tal, como encima te enfades o te enfrentes, tienes las de perder. Y eso, tener mucha calma, tomarse las cosas, relativizar, pues me quedo aquí 3 días, pues vamos a ver qué puedo encontrar aquí que me pueda interesar, o voy a leer, o tomártelo todo con mucha calma. ¿Y cómo estás aplicando el periodismo a tus retos y a los retos deportivos y sociales también? Yo creo que en la forma de contar las cosas. Ahora hay una invasión de redes sociales que todo el mundo cuenta todo, pero creo que hay que saber contar las cosas. Hay gente que es innato, que les sale, y hay otras personas que hemos aprendido y que lo tenemos que poner en práctica, y a mí además me gusta mucho. Entonces creo que esta parte del periodismo es la que me ha hecho contar las cosas con mi estilo. No solo es el viaje en moto y el llegar hasta aquí y el cruzar este río, también es el cómo contar que estas personas lo están pasando mal, o cómo explicar que estoy en un sitio increíble que tiene 100 años de antigüedad, o cómo vive esta gente en este lugar sin quitarle la importancia y sin caer en el ¡ay, pobrecillos, si es que no tienen nevera! Que eso es como una cosa con la que llegas al principio, creo que nos pasa a todos los que vivimos bien, que llegas y dices ¡ay, pobre gente, cómo podrá vivir sin...! Pues ni es pobre gente y viven muy bien sin. Probablemente tendrá menos problemas que tú,
y vivan más tranquilos. Entonces, creo que en eso ha tenido mucho que ver el periodismo, en cómo he reflejado mis viajes en las redes sociales, que ahora ya están por todas partes, pero en 2011, cuando yo salí, solo se podían hacer vídeos de YouTube. Y ponerlos en Facebook, era lo único. Y te estabas horas y horas editando. Ha evolucionado mucho, ¿no? Sí. A mí me gusta. Muchos años. Sí, a mí me gusta mucho porque, por ejemplo, yo utilizo mucho Instagram y me encanta porque puedes contar las cosas en el momento, como te están, sin perder esa frescura, ¿no? De sorprenderte o de estar enfadada como yo esta mañana. Sí, que no importa tanto el que esté bien currado a nivel de rodaje, de edición y tal, sino los momentos, ¿no? Es que además da mucha rabia porque yo tengo en mi Instagram tengo stories, reels que a mí me encantan, de la historia de una casba, de la historia, ahora te digo 3 que me acuerdo de los últimos viajes, ¿no? Del museo que hay del Principito, del autor del Principito, que son sitios que me he encontrado y que me han parecido una pasada y que me he currado el rodaje, he hecho un guión, he ido a grabar, lo he editado con todo el mimo, he hecho una voz en off, lo he tenido que escribir y luego... En mi caso. Haces una tonterita de, ay, se me ha caído la moto y no sé qué, y ¡bum!, a todo el mundo le gusta o le disgusta, porque luego hay mucho hater que te anima, ¿no? a seguir con eso. Sí, nosotros hablamos con un activista de sostenibilidad que está muy especializado en temas textiles y hace vídeos muy chulos y se los curra mogollón y tal, pero al final decía, es que tengo que poner cada 5 de estos uno de yo bañándome en la montaña del Pirineo para atraer a la gente. Sí, es así, es una pena. Fuerte que lo que quieres transmitir no... Da mucha rabia porque dices, joder, me está ocurriendo esto, que ha quedado precioso, vamos, que esto tenía que estar en el National Geographic. Bueno, y que sirve para algo, ¿no? Claro, y que es súper interesante y luego también todo tiene que ver también con los algoritmos, es que al final estamos muy condicionados por lo que vemos y por lo que nos dejan ver, ¿no? Muchas veces yo creo que hay que buscar un poquito más allá que hacer así, hay que hacer un poco más así que así, ¿no? En las redes sociales, para encontrar cosas que nos interesen, porque a veces yo creo que también estamos tan saturados de todo que no... pues eso, que al final te llama la atención el culo blanco de este amigo tirándose de cabeza a un lago o la tonta esta que se le ha caído la moto a ver cómo la levanta. Entonces, bueno, así es la vida. Así es la vida, ¿no? Así es la vida de las redes. No nos queda más remedio que aceptarlo y con una sonrisa además y decir, pues venga, voy a ver si consigo hacer una viralización de algo tontorrón y entretenerte un poco también. ¿Y qué te gustaría ser de mayor? Pues a mí me gustaría ser maga para poder tener otra vida más. Me gustaría ser una reencarnación, a lo mejor de mayor. Sí. Pues mira, la verdad que siempre he pensado lo mismo. A mí lo que me hubiera gustado es ser veterinaria, pero no me dio la nota en su momento y me encantan los animales. ¿Podrías hacerlo ahora o no? ¿Podrías estudiar ahora o ya es no que te lo soy muy vaga. Eres muy vaga. He sido muy vaga para el estudio. Ya es otro tema. Para lo que a mí me gusta sí me lo empollo y lo hago y le echo horas, pero no me ha gustado mucho lo de hincar codos así. Siempre me he distraído mucho con otras cosas. O sea, encontraba 100.000 cosas más interesantes que... Vamos, me he hecho muchas chuletas, que en el fondo era una forma de estudiar. Al final era hacerte esquemas y esquemas hasta que lo dejabas así en pequeñito y te lo aprendías a desarrollar. Era una forma de estudiar un poco como haciendo trampa, ¿no? Haciendo trampa a ti misma, porque al final te lo aprendías igual. Pero estudiar siempre me ha dado... No me ha gustado, no sé si he sido vaga, porque luego he aprobado todo y en lo que me gustaba he sacado muy buenas notas. Y la carrera ya era otra historia. Pero soy más de hacer que de ponerme a estudiar. O sea, yo aprendería veterinaria siendo como antiguamente. ¿No? Claro, yo me iría a vivir con un señor veterinario que me fuera transmitiendo, claro, un doctor en Alaska. Entonces yo sería la que le estuviera ayudando todo el rato hasta que llegara un momento que ya sabría hacer todas estas cosas, como antiguamente se aprendía las profesiones. Pues igual puedes empezar, ¿no? Podría, sí, ¿por qué no? Si era tu cosa, ¿no? Oh, me encantaría. Pero, bueno, pues mira, de mayor igual quiero ser veterinaria. ¿Y qué es para ti la felicidad? La felicidad es lo que es para todo el mundo en realidad, que es tener un techo bajo el que meterte sin
sin mojarte cuando llueve y estar rodeado de las personas que uno quiere. Para mí eso es la felicidad, poder estar con mis hermanos, con mis amigos, compartiendo una mesa, esos momentos, porque la felicidad son momentos muy chiquititos, no existe una felicidad así. Además, cuando eres muy feliz mucho tiempo porque sí, se te olvida que eso es felicidad y enseguida pasa algo. Esos momentos para mí son felicidad, poder estar haciendo lo que me gusta, manteniendo una conversación maravillosa de las cosas que hago, eso es felicidad. Eso es felicidad. Sí. ¿Hay algo después de la muerte para ti? Ay, yo espero que haya algo porque esta ¿Alguna vida reencarnación de esas, ¿no? se me hace cortita, necesito 2 vidas más. 2. Sí, porque mira, en otra sería madre. Hombre, yo por cogería 100 vidas más, Bueno, si me pero dejaran. para no ser así Muy para hacerlo como un poco más realista. Ajá. Venga, 2. En otra voy a ser mamá, que no he sido madre y debe ser una experiencia tremenda que te hipoteca toda la vida, está claro. Es una aventura. Sí, ¿verdad? Esa aventura me gustaría vivirla si pudiera, no era la principal que yo quería, pero es una que haría. Otra, por ejemplo, estudiaría mucho para ser una gran veterinaria y en otra seguiría viajando. Es que el mundo es muy grande y me quedan muchos sitios por ver y muy poco tiempo ya. Pues muchas gracias. Ha sido un placer. Igual, que sigas ahí con tus retos deportivos mezclados con apoyar causas sociales, que yo creo que es como, bueno, en mi caso se está convirtiendo como en mi propósito de vida a través del audiovisual en vez de los retos deportivos, pero creo que es lo que da la felicidad. Da la felicidad, es verdad. Es que lo ves, la felicidad son cositas, son cositas así cositas. que uno va haciendo y tomarte un Häagen-Dazs. Pues sí, para mucha gente. Sí, mira, yo no soy golosa, pero tomarme una buena IPA, así después de un día de moto, eso es felicidad también. Sí, ¿no? Eso es felicidad. Pues muchas gracias. Un placer.